¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio de conversación que hemos creado desde el Seminario Permanente Pensar América Latina hoy, creado desde la sede UNAM América Latina en Santiago de Chile. Y hoy me da muchísimo gusto presentar a uno de los hombres más respetados y más queridos de nuestra universidad, y yo diría que de México en general. Se trata nada menos que del doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, de quien voy a leer una breve semblanza antes de darle la bienvenida. El doctor Mario Luis Fuentes es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y doctor en Teoría Crítica por 17 Instituto de Estudios Críticos. Es maestro en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya en Holanda. En la UNAM es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, titular de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas y profesor del posgrado de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Presidió el patronato universitario y fue miembro de la Junta de Gobierno entre 2010 y 2019. Fue presidente del Consejo Consultivo de UNICEF México y de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Y me da a mí tanta emoción, como no se imaginan, tenerlo aquí como invitado. Querido Mario Luis, te agradezco enormemente que nos regales tu tiempo para esta entrevista que te hacemos desde Santiago de Chile, desde nuestra nueva sede en el extranjero. Tú sabes que es la 13ª sede en el extranjero de la UNAM y la primera con carácter regional. Y en el marco, como decía, del seminario permanente, Pensar América Latina hoy. De verdad, mil gracias y bienvenido. Al contrario, Sandra, muy gracias a ti. Ya sabes lo mucho que te admiro y lo mucho que te quiero y siempre ha sido un gusto estar cerca de ti. Entonces, no, yo soy el privilegiado de tener esta conversación aquí contigo. Mil gracias, de verdad, mil gracias además por decir siempre cosas tan bellas y tan solidarias y cariñosas. Fíjate, vamos a empezar dentro del mundo de temas que tú manejas, todos muy comprometidos con nuestro México, con nuestra realidad. Quiero empezar con una declaración tuya en la que dices, hoy más que nunca debemos entender que no tenemos una noción clara de lo que es lo social. Esta afirmación eh, es muy compleja, muy dura y pone sobre la mesa de diálogo varios temas. Yo te quiero preguntar, ¿qué es exactamente lo que quieres decir al decir esto? ¿Qué quiere decir que no tenemos una noción clara de lo que es lo social? Hemos dejado de lado dimensiones quizás afectivas, emocionales, en nuestra mirada sobre la realidad. ¿Qué es lo que nos está faltando, Mario Luis? Mira, em, todos, o muchos de nosotros, somos sin duda producto del siglo XX. Y en ese sentido, el siglo XX nos construyó una idea de quiénes éramos nosotros y qué es lo social. Y es una de las reflexiones, como tú bien sabes, que siempre ha estado en el centro de preguntarnos quiénes somos y qué es lo social. Y en ese sentido, creo que seguimos transportando a veces ideas, categorías, conceptos del siglo pasado que no dan cuenta de la enorme transformación que ha tenido nuestra humanidad en su conjunto, nuestra civilización, nuestro mundo. Y creo que eso nos pone en esa situación que yo planteo. eh, ¿Qué es lo social? Lo social es esta dimensión de una humanidad que está constantemente en contacto, que está en constantemente noción del otro, pero ahora está mediado por otras mediaciones. Y ahí es donde inicio en términos de que creo que tenemos que comprender que lo social ahora está mediado por la enorme revolución tecnológica.
este mundo de la informática que ha cambiado tiempos, espacios incluso nociones tan simples como ¿qué es un amigo? El amigo es aquel que está en tus redes sociales. Cuando nosotros del siglo XX el amigo era algo más concreto, más específico. Hoy yo tengo, como tú, seguramente 5.000 amigos en Facebook. La verdad que muchos ni siquiera sé su nombre. Sé que me siguen, yo algunos los sigo, pero entonces ha cambiado las categorías, conceptos con los cuales designamos algo tan simple como el amigo. Y en ese sentido, tenemos nuevas mediaciones, nuevas dimensiones del tiempo, del espacio, y hay algo que se vuelve enormemente complejo. La realidad de que tenemos una saturación de la información, imágenes, sonidos, yo diría fragmentados, instantáneos, momentáneos, y eso también cambia nuestra percepción de lo social. Lo social es lo que aparece en las redes, lo social es lo que tiene un reconocimiento por otros que tienen redes, y en ese sentido me refiero que lo social ha cambiado y no tenemos interiorizado el enorme cambio. Déjame hablar de algo que es una de las dimensiones más, yo creo que más didácticas. El COVID nos cambió. Nos acostumbramos a usar el WhatsApp. Aprendimos nuevas palabras, Zoom, ¿no? Nos dimos cuenta que un dibujo, un emoji les llamamos, ¿sí? Puede transmitir un sentimiento. Yo le digo a mis alumnos, ¿qué quiere decir esa manita que se levanta? Es algo que carga una enorme densidad de percepciones que no aclaramos. Entonces, incorporamos lenguajes, palabras, dejamos de escuchar la voz y lo que implica la voz, entonaciones, gestos de la cara, y ahora nos comunicamos por WhatsApp. Entonces hemos perdido la voz. Estamos perdiendo la mirada porque hoy estamos atrapados en las pantallas azules y lo que tú y yo vemos, mucha gente en la esquina que no voltea a ver, está en su pantalla. Entonces perdemos no solo media cara por el COVID, perdemos una mirada, perdemos la escucha. Y déjame dejar algo que para mí es muy significativo. Perdemos la mano izquierda. Transportamos como si fuera un rosario, los del siglo XV, los del siglo XI, ¿no? El rosario digital. Nos sentimos seguros porque llevamos en la mano esta máquina. A mí me gusta llamar la máquina del celular. Esta máquina, que creo que le transporta una idea, que es una máquina. Entonces, cuando digo que no estamos realmente haciendo o entendiendo lo social, es que no hemos interiorizado estos cambios tan acelerados que ha transformado nuestra misma idea de sujeto. Algunos expertos hablan del sujeto tecnológico. Somos sujetos tecnológicos, que todo se media por ahí. Y somos sujetos que sí interiorizamos el tema de los mercados, el tema del consumo, el tema de la rapidez, de lo instantáneo, pero eso ha transformado lo social. Entonces todavía no logramos interiorizar que para comprender lo social, ya no basta esta información estadística, esta información numérica, porque hay muchas dimensiones de lo humano y lo social que están en algo que es muy cercano para ti y para mí, la cultura. Solo el poema, solo la novela puede dar cuenta de esta realidad social y por eso yo planteo que para conocer lo social no basta este conocimiento positivo de causalidades, de números, de datos. Necesitamos voltear a la cultura, al arte, a los creadores. Ellos nos dan cuenta del enorme cambio en lo social. Termino con esto. Releía hace unos días El Zarco, esta enorme novela de Mirón, y hablaba el Zarco en 1858 de una enorme cantidad de violencia y de asaltos que se vivía en Yautepec, Morelos. Los plateados robaban, secuestraban, extorsionaban. Y yo decía, bueno, exactamente es lo que está pasando ahorita en Yautepec. Hablaba cómo los plateados se hacían de todo y la autoridad, los prefectos de entonces, no sabían qué hacer después de las 6 de la tarde más que cerrar los pueblos porque los plateados estaban en los caminos.
Bueno, si no leemos la historia y la cultura de esta novela de Díaz Mirón, no podemos dar cuenta de que hay cosas que cambian y hay cosas que se mantienen. Simplemente hemos perdido esta mirada hermenéutica de ver el arte, la creación, como un elemento para entender lo social, comprenderlo, yo diría. Entonces, cuando digo que no estamos haciendo lo social o no estamos entendiendo claramente, es que no basta los números, los datos, las redes sociales. Tenemos que ampliar nuestra mirada y dar cuenta de lo que estamos cambiando. Media cara, media mirada, mm, casi no nos escuchamos porque nos gusta mandar WhatsApps. Ese es el cambio que nos hace tener limitaciones para comprender lo social. Sí, qué interesante. Pensaba que poco hemos aprendido también desde aquellas épocas, porque más allá de la transformación de lo social, no sabemos todavía, por muchas herramientas tecnológicas que tengamos, parece que no sabemos qué se hace frente a la violencia. Y sobre eso quería un poco preguntarte, porque todo esto del cambio en lo social tiene también una relación profunda con el cambio de vínculo entre la sociedad y el poder, ¿no? O de la influencia del poder sobre la sociedad. ¿Eso cómo lo verías en este momento? Por una parte, déjame, hay dos estructuras, a mi juicio, que estructuran lo social y el poder, y lo económico. Son las desigualdades y las violencias. Son las dos estructuras que nos estructuran. Y esto en una enorme transformación que yo percibo y que estoy tratando de describir, es que se transformó el Estado, pero no el Estado que nos decían que ahora es Estado nacionalista, este Estado neoliberal. No, es que el Estado que nosotros conocimos era un Estado que concentraba todo el poder, todo el tiempo. Ahora el poder está fragmentado también. El Estado es un articulador más dentro de la disputa enorme del poder que se da en los territorios. Entonces, también cambian los mercados. Los mercados ya no es esa idea que teníamos que surgió un sector financiero que generaba riqueza. Hoy la riqueza la genera el mercado de las tecnologías. Pero también cambiaron las familias. Las familias ahora tienen una estructura más flexible, más dinámica. Ya no es esa mesa donde estaba el abuelo en el centro y todo se ordenaba. Ahora el ordenamiento es muy diferente. Entonces, las estructuras que estructuraban la vida, familias, mercados, estado, localidades, comunidades, se han transformado enormemente. En tal sentido, hoy nos damos cuenta que el poder ya no solo radica en el Estado. Reconocemos que el poder lo puede tener el que controla la esquina en Nezahualcóyotl y que a través de la base de taxis, pues tiene una noción de poder real. Y no, y obviamente está el crimen organizado, o la violencia esta enorme que vivimos. Entonces, hemos cambiado nuestra noción de que el poder solo era una entidad y se ha exacerbado esta enorme sensación de que el poder también es amenazante, aunque sea también del gobierno. La desconfianza a la patrulla, la desconfianza a la burocracia que te hace esperar y que apenas te mira por la ventanilla cuando estás haciendo una denuncia. Nuestra relación con el poder también se ha fragmentado y por lo cual hemos recreado y luego recreado esta noción de sujetos individuales que buscamos construir relaciones de poder con las estructuras, pues ya no como grupos organizados, sino como individuos que tratamos de, digamos, comprender esta nueva estructura de poder más compleja, más fragmentada, porque se acompañan. Se acompaña la autoridad municipal con la autoridad, con las autoridades que controlan el mercado municipal. Y estoy tratando de no hablar de esto del crimen organizado, porque por hablar del crimen organizado perdemos la noción de que el poder está fragmentado desde siempre. Ahora hay una estructura más poderosa alrededor, pero el dueño de la esquina, el dueño del mercado, el dueño que controla la central de abastos o parte de la central de abastos, son estructuras de poder. Pero ahora no lo nombramos porque todo lo reflejamos a esta palabra tan abstracta o tan genérica, el crimen organizado pierde valor incluso la designación, las palabras se vacían. Entonces, a eso me refiero, de que hoy tenemos una
sociedad que tiene que comprender estructuras de poder y relaciones que son más complejas, más fragmentadas que lo que había hace 30, 40 años y que no tiene que ver solo con el tema de el cambio de ¿no? el nacionalismo al neoliberalismo o incluso la cuarta transformación. Sí, ¿piensas en algún escenario posible, Mario Luis, para que estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de relacionarnos y demás realmente sirvieran para transformar las desigualdades propias de la mayor parte del mundo? Pero ahora centrémonos en México, que es el tema sobre el que trabajamos, sobre todo tú y yo. Eh, ¿Hay algún modo, imaginas algún modo en que esto pudiera ayudar a la lucha por la igualdad, la lucha por el respeto a los derechos humanos, la lucha por la inclusión? ¿Cómo lo ves eso? Desde además ese parámetro que también habría que repensar, como tú lo planteas muy bien, que es el propio parámetro del desarrollo, está en el Así. nombre del programa, ¿no? Creo que están los instrumentos, el mundo informático, ¿no? El que tiene obviamente esta dimensión de la inteligencia artificial, esta máquina, eh, está ya siendo un instrumento para enfrentar o resistir las desigualdades, resistir la enorme pues, tendencia a ser abrumado por los que tienen más poder. Y hablo de lo que yo llamo los nuevos sujetos políticos. No hay duda que en México las familias buscadoras que tienen enfrente una madre son un nuevo sujeto político, un sujeto ético poderosísimo. Sin las herramientas que les da la información informática, donde se pueden convocar, pueden tener de inmediato la noción de que aquí hay tierra removida y probablemente hay un cuerpo. Sin esos instrumentos, sería inviable su enorme resistencia. Entonces, desde ahorita están resistiendo. Las han convertido en instrumentos para evidenciar la falta de denuncia, en evidenciar la complicidad, convocar a los otros, a los solidarios. Ya están interactuando, pero obviamente enfrentan las otras estructuras que tratan de construir una noción de que todo va bien o todo no es tan grave o que de alguna manera todo se atiende. Entonces, desde ahorita las tecnologías, este mundo informático ya se ha convertido en una herramienta de resistencia, de lucha, de evidencia, ¿sí? Y que tenemos por eso no estigmatizarla, sino al contrario, dar cuenta que gracias a ello, pues hoy tenemos en tiempo real no lo que dice el gobierno a través de sus instrumentos, lo que dice cualquier persona que se ve sorprendida por la violencia, por la crueldad, ¿sí? Y que lo comunica. Lo que nos falta, y eso sí es un tema complejo, es esto que tú y yo hemos dicho, tiempo para pensar, tiempo para dialogar, largos tiempos. Creo que el mayor reto es la inmediatez, la enorme búsqueda de una respuesta que esté en 20 segundos, 30 segundos, algunos caracteres. Creo que en ese sentido, creo que uno de los enormes procesos que hay que construir es tiempo para estar juntos cara a cara, viéndonos. Déjame decirte, porque tú y yo venimos de ahí, para mí últimamente el teatro es el lugar donde hay una gente enfrente y le habla a 100, a 200 y los escuchamos, se vuelve de una propuesta enorme cultural, transformadora porque no estamos perdiendo esos tiempos largos de estar juntos y escuchar simplemente al actor que dice enfrente una narración. Y eso creo que son los elementos que tenemos que ponderar más que nunca. Eh, el teatro para mí, la música, en fin, pero bueno, hablemos del teatro y creo que en ese sentido ya los instrumentos se convierten, sí, en amenaza, pero también en potencia transformadora. Sí, maravilloso, totalmente de acuerdo. Y me paso un momento a un tema que dejaste apuntado, que es el de las madres buscadoras, ¿Mm?
que quiero leer una frase tuya que me parece clave para pensar estos temas. Dijiste, ante las desapariciones, la pregunta no es cuántas son o cuántas fosas hay. Lo de fondo es saber cómo es posible que gente desaparezca o que haya tanta injusticia o desigualdad. Esa frase a mí me parece clave porque es verdad que hay una especie de engolosinamiento eh, de los datos y no pensamos en la brutalidad, en lo que piensan las madres buscadoras cada mañana cuando se despiertan, si es que pueden dormir, que es en la brutalidad de que en un país tengamos más de 130.000 personas desaparecidas o 77.000, como dicen los últimos datos, cuerpos ahí en los servicios médicos forenses sin que nadie pueda identificarlos y sin que nadie se ocupe de ellos. Em, ¿Cómo hacemos frente como sociedad a este horror, Mario Luis? Creo que tú lo acabas de nombrar bien. El tema no son cuántos son. La pregunta de fondo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se dé esta crueldad? ¿Cómo es posible que se está normalizando? Todos los días hay desapariciones. Hace rato yo hablaba, la semana, hace 2 días mataron al presidente municipal de un pueblo en la Mixteca. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya una azor, ese momento en que uno se detiene y que uno, por un instante dice, esto no debe ser? Y en ese sentido creo que uno de los temas fundamentales es que no podemos, nuestro reto es no normalizar estas cosas, no dejar de preguntarnos la pregunta de fondo, ¿cómo es posible? Con tantas herramientas tecnológicas, con tantos miles o millones de usuarios que todos traen un celular, se pueda decir que alguien desapareció, cuando es una palabra extraña, desaparecer, no, no desaparecen. O sea, fueron tomados vidas por otros. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que enfrentar y esto es una realidad que viene de fin del siglo XX, la enorme fetichismo del número, que finalmente el número te puede dar una escala, pero no te describe el fenómeno, la realidad que lo hace posible. Y en ese sentido hay que seguir batallando con el número como un signo más que puede ser interpretado, pero que está engolosinando, generando un fetichismo de que ahora, en lugar, no sé, en lugar de los 40 homicidios diarios que se registraba, hoy nada más son 20. Bueno, ¿cómo que 20? O sea, es absurdo, ni uno solo, un ser humano cuenta como todos. Y con lo otro, nuestro país hoy vive como hace 30, 40 años la realidad de la no denuncia. No se denuncian las violencias, la cifra negra. Y eso nos debe poner en tensión de que ninguna cifra de violencia es fiable. Fiable porque está atrapada por el certificado de salud que puso muerte por accidente y no fue accidente, fue suicidio o fue un homicidio. Está viciada porque poca gente lleva el expediente al Ministerio Público, porque no hay confianza y porque es una doble violencia. Entonces, si esa es la fuente de datos, no son fiables, no son representativos, y no se puede extrapolar. Pero bueno, obviamente todos los gobiernos en turno usan el dato que más refleja su enorme, legítima aspiración de mostrar que van bien, que todo lo hacen bien. Entonces yo creo que parte de lo que debe hacer que necesitamos a la reflexión social es poner en tensión los datos. No son fiables, no son representativos, sí nos dan una idea del fenómeno, pero no nos explican el fenómeno. Y ahí es donde tenemos que regresar. Los fenómenos están articulados por desigualdades, violencias y la enorme amenaza que es normalizar, es simplemente que el azoro sea tan fugaz que no permita esto, detener y exigir y lamentar. Por eso para mí el sujeto social de este 26 o de este lustro son los grupos que marchan exigiendo ni una más, las maestras que buscan simplemente más equidad,
o las madres, familias buscadoras que dicen, queremos la verdad, queremos simplemente dar cuenta de que esto está pasando. Y creo que esos son los grandes sujetos sociales del siglo, de estas primeras 3 décadas del siglo XXI. Tenemos que verlos como los elementos que pueden articular algo algo mayor, no solo su agenda. Y creo que ese es el desafío, convertir el azoro, la rabia y la tristeza en construcción social. Pero para eso hay que nombrarlo y para eso hay que dar cuenta que el número puede ser tan engañoso como quien lo formula o quien lo integra y que le da pues alguna dimensión de que es verdad, cuando simplemente es un signo más. Mm, qué duro. Fíjate que hablando de números, también estaba escuchándote en una conferencia a raíz de la cátedra del trabajo que haces, de la cátedra extraordinaria sobre la trata de personas y violencias. Y ahí hablabas de 50 millones de personas en el mundo víctimas de trata en este momento que estamos hablando tú y yo. Y sabemos que en nuestro país también es un fenómeno importante, importantísimo y dolorosísimo. Y se junta con otro fenómeno que no es doloroso, pero que tiene que ver también con mucha gente, que es el fenómeno del fútbol Mm. y el mundial que estamos viviendo en este momento, el mundial de fútbol, y una campaña genial que has lanzado desde la cátedra sobre la trata de personas y que tiene que ver con el fútbol. ¿Nos puedes contar un poco eso, de dónde surge y cuál ha sido la respuesta frente a la campaña? Se ha estudiado mucho que en todos estos eventos masivos de espectáculos, eh, puede ser, pasó en Qatar y pasó en los otros mundiales, pasa en la Fórmula 1, cada vez que hay esta enorme densidad que genera una sociedad del espectáculo que genera sin duda una enorme demanda, una gran cantidad de ingresos, va asociado con la explosividad que va vinculado a estos eventos. Grandes consumos de alcohol o sustancias, pero también una enorme capacidad de explotación de los más vulnerables, trabajo infantil o trabajo no regulado, y obviamente la demanda de personas para consumo de los otros, que básicamente son mujeres jóvenes. Entonces, se ha documentado que siempre que se generan estos espectáculos, se genera esta economía oscura, economía negra, de enorme dimensión, que se pierde en esta con esta noción de que el espectáculo en sí mismo es positivo, es necesario, pero que no deja ver la realidad de que atrás del espectáculo hay mucha explotación y abuso de todo, incluso trata de personas. Entonces, en ese sentido, déjame decirte, durante en estas décadas, cada vez que hay un mundial, nos agrupamos las organizaciones, y en este caso la UNAM, para hacer visible que no es un juego, no es un juego, no es un juego tolerar la venta de sustancias, por más que se esté festejando el gol. No es un juego permitir que un joven de 12 años pueda salir de una tienda con enorme cantidad de alcohol y se le permite el consumo de cervezas. Y no es un juego cuando estamos viendo que a raíz de la euforia, ¿sí? Hay conductas muy violentas, sobre todo a mujeres y a niños. Todo se pierde, pero todo parece que es permisible. Entonces, lo que hicimos junto con otras organizaciones de México y internacionales, hay una que se llama It's a Penalty, ¿no? Dar cuenta que a veces, no a veces, siempre, con la carga de la euforia, del festejo, de la alegría que puede generar un mundial, se vuelve una sociedad más tolerable, más permisible. Y más en un país como el nuestro, donde las normas no se cumplen, no hay inspectores, hay una enorme tolerancia al alcohol, a las sustancias, a la violencia. Entonces, lo que iniciamos junto con otras organizaciones es hacer visible que no es un juego. eh, lo hemos difundido
Y también ahí hay un asunto que tenemos que poner enfrente. El tema de que no basta poner el número de denuncia. Siempre todas las campañas ponen un número de denuncia. Es necesario, pero el tema es que no denunciamos en nuestro país. El tema es que cuando la denuncia se hace, las capacidades de respuesta del Estado son muy bajas. eh, las campañas contra la discriminación que tú y yo trabajamos en esto, simplemente se registran. Entonces, también lo que hicimos en la campaña No es un juego o It's a Penalty, es dar cuenta que no es solo un número, es poner en tensión las capacidades de, ante una denuncia, mandar a una trabajadora social, hacer una investigación, pues, resguardar a la víctima, por lo menos hasta que se aclara la situación. Nada de eso está con la dimensión que se necesita. Entonces, creo que este esfuerzo de organizaciones, de universidad, la UNAM, debe ser permanente y con un tema que es muy preocupante. Después de un mundial o de un evento, el nivel de tolerancia al alcohol, al desmán, dejo usar una palabra muy mexicana, al desmadre, ¿sí? Se eleva. Y no es que se regrese al punto anterior del evento, no, se mantiene. Porque se genera esta justificación, si se puede decir así, de que dado que estamos festejando el gol, ¿sí? Se puede empujar, se puede aventar la cerveza, se puede gritar lo que sea, y no hay nadie, no hay una autocontención, pero tampoco hay una autoridad que festeja, festina. Porque por un momento, un poco lo que yo decía hace en la mañana, en una entrevista, es, bueno, se asesinaron a un presidente municipal dentro del Mundial y no tuvo más que un momento de azoro de algunos y se normaliza. Yo creo que hoy la gran amenaza es la normalización de estos procesos y que no tenemos tiempo para detener, porque el tiempo se convirtió en una dimensión muy frágil, muy diferente en términos de que todo es instantáneo. Entonces, en ese sentido, la campaña no es un juego, it's a penalty, son campañas que buscar construir el tiempo de reflexión, el tiempo de denuncia, el tiempo de que no podemos, por el afán de la fiesta, permitir todas las violencias, todas las desigualdades y evidenciar las capacidades muy frágiles de municipios, de alcaldías, del gobierno federal, que finalmente destina con esta idea de la austeridad muy pocos recursos reales para detener. Todo es muy emblemático o de mucha simulación, déjame decirlo como lo hemos fraseado tú y yo. Uf, pues mucho, mucho que platicar, doctor Mario Luis Fuentes. Yo quiero, hablando de tiempo, no nos queda mucho tiempo, pero vuelvo a la parte del arte, de la palabra poética, de la literatura. eh, y te invito a que en otro momento nos reunamos nuevamente para hablar de eso. Pero ahora quiero preguntarte para cerrar algo que no tiene que ver con lo que venimos hablando, sino con esto otro. Y es, ¿hay algún poema al que tú vuelvas en la vida de manera más o menos regular cuando quieres encontrarte o encontrarle un sentido a lo que sucede? Algún libro, yo digo poema porque a mí me pasa con los poemas, pero o algún libro o algún autor, autora que te haga volver a tu centro. Que me permita habitar mi azoro y extenderlo. Por eso leía el tema del Zarco, darme cuenta que la novela te permite entender estos procesos en su larga historicidad. Hay poemas de María Rivera en términos de que me genera el azoro, somos un país eh, de muertos, somos un país donde niños incendiados, niños quemados. Y obviamente Rulfo vino a buscar a mi padre, ¿no? El que las ánimas hablen. Y hay, por otra parte, algo que no hemos dicho, la crónica de investigación. Marcela Turati, con su último reportaje sobre los esclavos de la sierra, te da la dimensión de jóvenes que son esclavizados y explotados y que no hay, no hay presente, pero tampoco futuro. Y obviamente Javier Valdés en sus crónicas de esta realidad. Entonces,
Pero hay poemas, déjame porque me dejaste con la, que me permiten centrarme. Yo últimamente, después de hace tiempos, siempre tengo junto a mí un poema, un pequeño poema de Rosario Castellanos que siempre me acompañe. Me acompaña porque es una manera de expresar, pues, un sentimiento muy, como tú y yo sabemos más tú, que se llama nostalgia. Es un poema de Rosario Castellanos y déjame decírtelo, ahora estoy de regreso. Llevo lo que lleva la ola, lleva sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos un ser vivo, el silencio. Heme aquí, suspirando, como el que ama y se recuerda y está lejos. Se llama nostalgia. Constantemente lo leo. Y esa frase que toqué un ser vivo, el silencio, creo que me centra, me centra y lo otro, lleva lo que la ola lleva, sal de espuma y estruendo. Bueno, ese poema me ha acompañado mucho, mucho últimamente. Este, hay una carta de Simón Bolívar cuando estaba este, escribiendo ya casi al final. Y dice él en esa carta, que escribe desde Alejandrina, San Andrés Alejandrina, dice, me tocó la función del relámpago, un fugaz destello en la noche. Bueno, creo que los creadores, escritores como tú, yo soy un ensayista, yo hago ensayos, lo que hacen es que de pronto un fulgor, de pronto hay una luz en la oscuridad. Y esas son las cosas que yo me recargo y que yo trato de incorporar, porque si hay algo que puede dar cuenta de lo social, no tengo duda, es el arte, la cultura, el lenguaje cultural, la novela, la literatura, la música, la pintura. Eso es lo que nos reconforta y nos centra y evita lo que el número genera, una normalización, una idea de que todo se cabe en un número. Y el número es un signo que debe ser interpretado con toda esta sensación de que no es posible que esté pasando todo esto. Muchísimas gracias, querido Mario Luis. Siempre es Gracias. un privilegio escucharte, tenerte cerca. Tú sabes todo lo que te quiero, te admiro, lo que hemos compartido. Y bueno, muchísimas gracias por habernos regalado estas reflexiones y este momento de profundidad tan intensa como lo es el mejor silencio. Las mejores palabras con el mejor silencio. Así es. Muchísimas gracias de verdad. Y este espacio, por supuesto, es tu casa. Así que cuando quieras, aquí estamos para seguir hablando de los horrores, pero también de la forma en que podemos contrarrestar esos horrores con las mejores armas, con las de la sensibilidad y la inteligencia. Sandra Lorenzano, se te quiere mucho y se te admira mucho. Mucho Gracias. más de este lado. Mil gracias. Un abrazo muy grande y gracias a ustedes que nos acompañaron una vez más en estas conversaciones para ver qué podemos ir entendiendo de nuestra América Latina hoy. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá y el orgullo de estar platicando en un espacio de nuestra Universidad Nacional. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor.